Alerta, lo que ocurrió en Venezuela no fue solo un arresto, fue una prueba global de poder. China gana influencia sin disparar un solo tiro, mientras Estados Unidos amenaza, sanciona y bombardea. ¿Y tú creías que esto no te afectaba? Si quieres entender cómo este movimiento cambia el futuro del petróleo, la economía y el poder mundial, no te puedes perder esto. Suscríbete ahora para no perderte ningún análisis explosivo. Dale like si quieres ver la verdad completa. Comenta tu opinión abajo y comparte para que todos sepan lo que realmente está pasando. Durante semanas, los titulares se centraron en una sola historia: los ataques aéreos, el arresto, Maduro esposado, las reservas de petróleo y los debates legales sobre si se trataba de una invasión o de acciones de la ley. Esa fase, sin embargo, ha quedado atrás. Lo que observamos ahora es algo diferente, algo que tendrá un impacto mucho más profundo que el dramatismo de aquel sábado en Caracas. Venezuela ya no es el titular, se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo Estados Unidos ejerce su poder, cómo China ejerce contención y cómo América Latina juzga a ambos actores. Lo que muchos analistas pasan por alto es que esta operación otorgó una victoria propagandística a China. Pekín hace un llamado al respeto del derecho internacional y al diálogo, mientras Estados Unidos lanza ataques militares y amenaza a la región. Venezuela no era la crisis principal, era la prueba piloto, y el mundo la evaluó. Hoy analizaré lo que realmente está cambiando, no solo lo sucedido en Venezuela, sino cómo esa operación alteró las percepciones en América Latina, reforzó la posición diplomática de China y evidenció un cambio estructural en la forma en que opera el poder estadounidense. Esto tiene que ver con estructura, credibilidad y las consecuencias de sustituir la persuasión por la coerción como principal herramienta de influencia. Primero debemos entender cómo la historia evolucionó de un evento puntual a un cambio estructural, del shock inicial a procesos legales y a la respuesta internacional. El poder en Venezuela se está formalizando a través de tribunales estadounidenses. Maduro enfrenta cargos federales en Nueva York, lo que inserta toda la situación dentro de la maquinaria judicial estadounidense y crea marcos legales que condicionarán los próximos pasos. Pero lo que realmente alteró la dinámica fue la reacción internacional. Esto ya no se trata de condenas aisladas, es una respuesta regional, coordinada. Brasil, Colombia, México, Chile, España y Uruguay emitieron un comunicado conjunto condenando la operación. La coordinación es significativa, evidencia que los gobiernos latinoamericanos perciben la situación como una amenaza compartida, no solo como un problema venezolano. El sistema de Naciones Unidas también se encuentra bajo presión. Diversos países acusaron a Estados Unidos de secuestrar a un jefe de Estado, de ejecutar un cambio de régimen sin autorización del Consejo de Seguridad y de violar la prohibición del uso de la fuerza contra estados soberanos. La Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela aclaró que las supuestas violaciones del gobierno de Maduro no justifican una intervención militar que contravenga el derecho internacional. Así, el debate se desplazó de cuestionar la legalidad bajo la ley estadounidense a interrogar el valor del derecho internacional cuando una potencia decide ignorarlo. Y esta pregunta tiene implicaciones mucho más amplias que Venezuela. El nuevo instrumento del poder estadounidense. Estructuralmente, lo que observamos es claro. Durante décadas, la influencia de Estados Unidos se apoyó en alianzas, instituciones e integración económica. Los países buscaban formar parte del sistema liderado por Washington porque ofrecía estabilidad, crecimiento y reglas previsibles. Esa base está erosionándose. Lo que la reemplaza es la coerción económica respaldada por la amenaza de la fuerza. Hoy Estados Unidos depende en gran medida de sanciones, tribunales, confiscación de activos, control sobre energía crítica e infraestructura financiera. Según datos de 2024, el 60% de los países de bajos ingresos enfrenta algún tipo de sanción financiera estadounidense. Estados Unidos impone 3 veces más sanciones que cualquier otro país o entidad internacional. No se trata de construir coaliciones, se trata de ejercer presión. Si no cumples, quedas excluido de los sistemas financieros basados en el dólar. Si intentas eludirlos, enfrentas sanciones secundarias que afectan a cualquier entidad que haga negocios contigo. Y como demuestra Venezuela, si la presión económica no funciona, la fuerza militar se convierte en la siguiente opción.
El problema es evidente. Para gran parte del mundo, esto no parece liderazgo, parece coerción, amenazas en lugar de asociaciones. Y esto cambia la manera en que los países calculan sus intereses. Si colaborar con Estados Unidos implica ser el próximo objetivo cuando cambian las prioridades políticas, ¿por qué atar tu economía a sistemas bajo control estadounidense? Aquí radica la contradicción estratégica. Cuanto más recurre Washington a la presión económica y militar para mantener su dominio, mayor incentivo tienen otros países para reducir su dependencia de los sistemas controlados por Estados Unidos. El efecto China. Como Estados Unidos perdió la guerra de la percepción, aquí es donde China entra en la historia, no mediante acción militar ni amenazas, sino a través de su posicionamiento estratégico. Pekín logró una victoria propagandística sin disparar un solo proyectil. China se presentó como defensora de la soberanía y del derecho internacional, condenando la operación estadounidense como una violación de la Carta de la ONU. Además, hizo un llamado al diálogo y al respeto del derecho de Venezuela a resolver sus asuntos internos sin interferencia externa. Lo crucial es que este mensaje encontró eco en toda América Latina. Los países de la región observaron un contraste evidente. China construye infraestructura y ofrece préstamos y acuerdos comerciales, mientras Estados Unidos recurre a bombardeos, sanciones y amenazas económicas. No se trata de moralidad. El gobierno chino tiene su propio historial de coerción y control interno, pero en este contexto específico, en esta región concreta, China se percibe como un socio estable frente a un Estados Unidos impredecible y agresivo. Los líderes regionales han sido claros. El presidente brasileño Lula calificó la operación como un grave atentado a la soberanía y un precedente extremadamente peligroso. El presidente colombiano condenó los ataques, subrayando que los conflictos deben resolverse pacíficamente entre los propios pueblos. México consideró la acción como una violación clara del artículo 2 de la Carta de la ONU. Estas declaraciones no son meras críticas, son señales de que potencias regionales importantes comienzan a percibir a Estados Unidos como un socio menos confiable de lo que suponían. Lo que se intentó como un mensaje disuasorio hacia China terminó funcionando como propaganda a favor del país asiático. Cada nación del sur global observa la situación y se pregunta, si Estados Unidos puede actuar así en Venezuela, ¿qué nos impediría ser el próximo objetivo si tomamos decisiones que Washington no aprueba? De socios a escépticos. Implicaciones para el hemisferio. La operación en Venezuela no ocurrió de manera aislada. Forma parte de un patrón más amplio de amenazas y presiones dirigidas a varios países. Durante la administración Trump se registraron presiones públicas hacia Colombia, México, Cuba y Panamá. Colombia por políticas migratorias, México por comercio y seguridad fronteriza, Cuba, como de costumbre, Panamá por el canal. Venezuela se convirtió en la prueba de que estas amenazas no son meras declaraciones, pueden escalar hasta la acción militar. Ante esto, los gobiernos latinoamericanos están recalculando. Durante décadas, el supuesto por defecto era que alinearse con Estados Unidos ofrecía beneficios económicos y garantías de seguridad. Hoy, esa suposición está en duda. Los países ahora eligen entre dos modelos: la previsibilidad económica de China, con préstamos, infraestructura e inversiones a largo plazo, frente al poder estadounidense, que puede cambiar abruptamente según la política interna, redes sociales o decisiones imprevistas. China ofrece contratos duraderos y no se preocupa por la gobernanza interna de sus socios. Estados Unidos ofrece acceso a su vasto mercado, pero exige alineación en política exterior, reglas comerciales y decisiones políticas. Para muchos países, especialmente aquellos que han experimentado presión estadounidense directa, el modelo chino empieza a resultar más atractivo, no porque China sea moralmente superior, sino porque es más previsible. Esta transformación, de ver a Estados Unidos como socio natural a percibir a China como una alternativa viable, constituye una pérdida estratégica que tomará años revertir. El petróleo, contexto estratégico. El petróleo sigue siendo central para entender la importancia de Venezuela. Con 300.000 millones de barriles de reservas comprobadas, Venezuela posee las más grandes del mundo. Sin embargo, bajo Maduro, la producción colapsó, la infraestructura decayó y la extracción cayó de más de 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón. La relevancia estratégica no reside en la producción actual, sino en el control futuro y la denominación de divisas. Durante 50 años, el petróleo global se ha cotizado
cotizado principalmente en dólares estadounidenses, generando una demanda automática de la moneda norteamericana. Esto permite a Estados Unidos financiar déficits y endeudarse a bajo costo. Pero este sistema se está fragmentando. Países del BRICS cada vez más liquidan sus intercambios energéticos en monedas locales. Arabia Saudita rechazó renovar su acuerdo exclusivo en dólares y Venezuela vende petróleo a China en yuan, utilizando sistemas de pago chinos. La demostración de que es posible comerciar petróleo fuera del dólar y sobrevivir constituye una amenaza directa. El objetivo estadounidense al remover al gobierno venezolano es reincorporar el petróleo al comercio en dólares, impedir que China asegure un suministro independiente y mantener el control sobre los precios globales de energía. La ironía es evidente. China construye infraestructura y ofrece estabilidad. Estados Unidos genera crisis a través de la fuerza militar. Para los países productores, el mensaje es claro. Puede ser más seguro vender a China que a Estados Unidos, que no dudará en intervenir si cambian los proveedores. En consecuencia, aunque la operación asegure el control a corto plazo sobre el petróleo venezolano, acelera la tendencia hacia sistemas energéticos fuera del dólar. El derecho internacional y la ONU, el colapso de la credibilidad. Es fundamental analizar el daño legal e institucional. Según la Carta de las Naciones Unidas, el uso de fuerza militar contra otro Estado sin autorización del Consejo de Seguridad o sin amenaza inminente está prohibido. Este principio es la base que supuestamente evita que las potencias mayores invadan vecinos más débiles. Estados Unidos violó este principio. Y ante la confrontación, la respuesta fue esencialmente un ¿y qué? Varios países señalaron que esta acción refleja la misma agresión unilateral que Estados Unidos critica cuando Rusia o China la ejercen. La hipocresía es evidente y debilita cada argumento de Washington sobre un orden basado en reglas. Si las reglas solo se aplican cuando conviene, no son reglas, son preferencias. Y las preferencias respaldadas por poder no son más que coerción. No es la primera vez que Estados Unidos respalda un intento de golpe en Venezuela. Ya lo hizo contra Hugo Chávez en 2002. Durante más de 20 años ha buscado el cambio de régimen mediante sanciones, presión política y apoyo a la oposición. Pero esta operación fue distinta. Acción militar directa, ataques aéreos sobre la capital y la remoción de un jefe de Estado en funciones. Esto establece un precedente. Si Estados Unidos puede actuar sin consecuencias, ¿qué detendrá a otras potencias? ¿Por qué China debería respetar la soberanía de Taiwán? ¿Por qué Rusia respetaría las fronteras de Ucrania? La respuesta previa se basaba en la ley internacional. Ahora, si Estados Unidos no se limita por ella, ¿por qué deberían hacerlo los demás? Este es el colapso de credibilidad. Y no es solo legal, sino institucional. El sistema de la ONU depende de que las grandes potencias, al menos, finjan respeto a las normas. Cuando lo desobedecen abiertamente, el sistema pierde legitimidad. Una vez que se pierde la legitimidad, solo queda el poder, y el poder por sí solo es una base frágil para el orden global. La inercia del complejo militar industrial. Esta dimensión rara vez se discute. Estas decisiones no siempre reflejan la voluntad del pueblo estadounidense. Reflejan la inercia de instituciones que se benefician del conflicto y la inestabilidad. El presidente Eisenhower alertó en 1961 sobre el complejo militar industrial, señalando su influencia económica, política e incluso espiritual en todos los niveles de gobierno. Hoy esa advertencia es más relevante que nunca. Las políticas se guían menos por el debate democrático y más por un aparato de seguridad con mínimo control. Presupuestos enormes e intereses institucionales que favorecen la acción sobre la contención. El Congreso no fue consultado antes de la operación en Venezuela. Los líderes del Grupo de 8, que deben ser informados sobre operaciones sensibles, lo fueron después de iniciadas las acciones. Órdenes ejecutivas y autoridades de emergencia han ampliado el poder presidencial hasta permitir operaciones militares sin control legislativo significativo. No se trata de una administración específica, sino de un cambio estructural. El poder ejecutivo, respaldado por agencias de inteligencia
inteligencia y contratistas de defensa, puede llevar a cabo operaciones que redefinen las relaciones exteriores sin responsabilidad democrática. El costo de esta transformación se refleja en alianzas tensas, países que se protegen ante la imprevisibilidad estadounidense y la erosión del poder blando y la credibilidad diplomática. Impacto para los estadounidenses mayores de 65 años. Consideremos lo que esto significa para la población estadounidense, especialmente quienes están cerca o en la jubilación. Los precios de la energía son un factor directo. Si Venezuela estabiliza su producción, los precios de gasolina y diésel podrían bajar a largo plazo. Si no, podrían dispararse. La estabilidad del dólar es otro aspecto. La fortaleza de la moneda depende de su predominio en el comercio global, particularmente en energía. Si los países aceleran el abandono de sistemas basados en dólares, la demanda por la moneda disminuye, reduciendo su poder adquisitivo. Esto impacta directamente bonos, fondos de jubilación y el financiamiento de la seguridad social. Existe también una dimensión moral. Muchos estadounidenses mayores crecieron viendo a su país como una fuerza de estabilidad y ley en el mundo. Ver cómo se erosiona esa credibilidad y cómo Estados Unidos actúa de manera que antes criticaba genera inquietud más allá de lo económico. La percepción global afecta la percepción interna de América sobre sí misma y ahora ese juicio está cambiando. La gran pregunta estratégica. Debemos preguntarnos si Estados Unidos ha entrado en una fase donde la coerción reemplaza la persuasión. Las amenazas sustituyen a las alianzas y el poder reemplaza la legitimidad. La operación en Venezuela sugiere que cuando la presión económica falla, sigue la fuerza militar. Cuando los aliados vacilan, se les amenaza. Cuando el derecho internacional choca con los objetivos, se ignora. Mientras tanto, China consolida influencia sin bombardeos ni amenazas. Ofrece infraestructura, préstamos, puertos, ferrocarriles y acuerdos comerciales a largo plazo, sin inmiscuirse en la gobernanza interna de sus socios. No es superioridad moral. China también ejerce coerción internamente, pero en la competencia por influencia en el mundo en desarrollo, su enfoque demuestra ser más efectivo que la presión estadounidense. Estados Unidos asumió que su poder económico y militar sería suficiente para mantener el dominio. Sin embargo, la influencia no se basa únicamente en el poder, depende de la percepción, de la confianza y de si los países te ven como socio o amenaza. Cada vez más, naciones de América Latina, África y Asia perciben a Estados Unidos como imprevisible y agresivo, mientras consideran a China estable y pragmática. Esto constituye una pérdida estratégica cuya magnitud aún no parece comprendida plenamente por los responsables estadounidenses. Veredicto histórico. Venezuela no será recordada por Maduro ni por el asalto o los procesos judiciales en Nueva York. Será recordada como el momento en que Estados Unidos perdió la superioridad moral, China ganó terreno diplomático y América Latina dejó de confiar en la contención estadounidense. La operación pudo haber cumplido objetivos inmediatos. Maduro está bajo custodia, los procesos legales avanzan y estructuras amigas de Washington podrían eventualmente controlar el petróleo venezolano. Pero el costo estratégico es enorme. Alianzas debilitadas, instituciones internacionales erosionadas y un orden basado en reglas comprometido por acciones estadounidenses. Los países del mundo sacan conclusiones claras. Alinearse estrechamente con Estados Unidos es riesgoso. Diversificar fuera de sistemas basados en dólares es prudente. La propuesta china de cooperación económica sin interferencia política es atractiva. Estas decisiones moldearán la próxima década de la política global y todo surge de hechos recientes. La cuestión no es si la operación en Venezuela fue legal, según la ley estadounidense. La cuestión es si esta es la forma en que Estados Unidos planea liderar, mediante presión económica respaldada por fuerza militar, con coerción más que cooperación. Si ese es el enfoque, el mundo responderá construyendo sistemas alternativos, protegiéndose del poder estadounidense y eligiendo socios que ofrezcan estabilidad en lugar de amenazas. La historia olvidará la operación, recordará el cambio, y ese cambio está redefiniendo lo que significa el poder estadounidense en el siglo XXI.